Muy buenos días, qué bueno estar con ustedes este domingo, nuevamente en la comunidad cristiana de crecimiento integral, en las dos modalidades que ahora manejamos, la modalidad presencial y la modalidad virtual. Todos nos unimos en este buen día para adorar y para escuchar el consejo de la palabra de nuestro buen Dios. Quiero invitarles a los que se encuentran aquí en nuestra comunidad a disponernos, que el Señor nos hable, que el Señor nos llene de su presencia. Y también en sus casas, allá en sus hogares, les invito también a ponerse cómodos, a tomar la Biblia, un cuaderno de notas, para que lo que Dios tenga que decir hoy lo podamos interiorizar y además repasar. Es muy importante. Muchas gracias a todos por estar juntos como familia que somos, la comunidad cristiana de crecimiento integral. Ahora también es fácil invitar a las personas a que nos acompañen, a que nos sigan. Simplemente usted le da este link a las personas, a los amigos, a sus contactos y podemos llegar a muchísimas personas en cualquier parte del mundo. Quiero ahora invitarles a disponernos, a cerrar nuestros ojos y a pedirle al Espíritu de Dios que entendamos su palabra, no como una palabra meramente racional, sino integral, que tome todas las áreas de nuestra vida y podamos de esa manera ser bendecidos por el Señor. Oremos. Buen Dios, en esta mañana venimos delante de tu presencia. Rogamos que nos hables hoy a través de tu palabra. Tu Espíritu Santo hable a nuestra mente y a nuestro corazón. Nos disponemos y nos abrimos a la acción del Espíritu en nuestras vidas. Amén. Amén. Muy bien, bueno, voy a invitarles entonces a abrir sus Biblias en el Evangelio según San Juan, capítulo 12. Vamos a leer desde el versículo 20 hasta el versículo 33. Evangelio según San Juan, capítulo 12, versículos del 20 al 33. Dice así la palabra del Señor para esta mañana. Entre la gente que había ido a Jerusalén a adorar durante la fiesta, había algunos griegos. Estos se acercaron a Felipe, que era de Betsaida, un pueblo de Galilea, y le rogaron: Señor, queremos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés, y los dos fueron a contárselo a Jesús. Jesús les dijo entonces: ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre va a ser glorificado. Les aseguro que si el grano de trigo al caer en tierra no muere, queda él solo, pero si muere, da abundante cosecha. El que ama su vida, la perderá, pero el que desprecia su vida en este mundo, la conservará para la vida eterna. Si alguno quiere servirme, que me siga, y donde yo esté, allí estará también el que me sirva. Si alguno me sirve, mi Padre lo honrará. Siento en este momento una angustia terrible. ¿Y qué voy a decir? Diré: Padre, líbrame de esta angustia. Pero precisamente para esto he venido. Padre, glorifica tu nombre. Entonces se oyó una voz del cielo que decía: ya lo he glorificado y lo voy a glorificar otra vez. La gente que estaba escuchando decía que había sido un trueno, pero algunos afirmaban: un ángel le ha hablado. Jesús les dijo: no fue por mí por quien se oyó esta voz, sino por ustedes. Este es el momento en el que el mundo va a ser juzgado y ahora será expulsado el que manda en este mundo. Pero cuando yo sea levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo. Con esto daba a entender de qué forma había de morir. Amén. Una palabra muy interesante y que he puesto como título para la reflexión del día de hoy: el sentido verdadero de la vida. Y es que nos encontramos muchísimas veces con personas que no le encuentran sentido a esta existencia, no le encuentran sentido a su vida. Pareciese ser que haber nacido fue un error, fue
una situación accidental, pero definitivamente no hay sentido a la vida. Pues al analizar este pasaje quisiera ahondar en él y tratar de descifrar un poco cuál es el sentido verdadero de la existencia. Es un pasaje en el que el Señor Jesucristo va a hablarnos profundamente. Lo primero que nos encontramos en él son a unos griegos que quieren ver a Jesús. Han llegado a Jerusalén y son personas sinceras, porque desde el proselitismo judío quieren encontrarse con Dios y seguramente han escuchado hablar de Jesús de Nazaret. Entonces se acercan a uno de los discípulos, se acercan a Felipe, que era de Betsaida, y empiezan a pedirle el favor a Felipe que les lleve, que les muestre a Jesús de Nazaret. Felipe se lo comenta a Andrés, que también era de Betsaida, y los dos se lo contaron a Jesús. Mire qué interesante este tema y lo que estamos reflexionando en el día de hoy. Pareciese ser que Felipe y Andrés, siendo de Betsaida era una ciudad donde vivían personas de muchos lugares, por lo tanto se manejaban distintos idiomas. Es decir que para esta interlocución con el Señor Jesús, pues Felipe y Andrés eran las personas indicadas de llevar a estos griegos delante del Señor. Y eso es algo que ya de primera mano nos empieza a dar algún tipo de enseñanza, queriéndonos mostrar cómo algunos paganos sinceros que quieren buscar del Señor se encuentran con dos personajes de la iglesia y ellos los llevan hasta donde el Señor Jesucristo, los llevan hasta donde Él. Algo que nosotros también debemos hacer en tiempos actuales. Somos los Felipes y los Andrés de estos tiempos, los encargados, encomendados de llevar las personas a Jesucristo. Allá en el trabajo, ¿dónde estás? La universidad, el colegio, hay personas con hambre de Jesús, es la misma naturaleza. Jesús en su muerte va a entrar a una nueva vida inédita que no existía antes. Entonces mire la explicación. Si el grano de trigo no cae a la tierra y muere, pues se queda sin fruto. Pero si ese grano cae a la tierra y muere, de él va a nacer una plantica. Yo recuerdo cuando en el colegio le ponían a uno a hacer todos estos experimentos y uno ponía la semillita tiene que morir para que de ella ha sido una ganancia para ellos, porque han muerto, como lo explica Jesús, como un grano de trigo, pero al morir ese grano de trigo, de él nace una vida distinta, una vida eterna. Ahora, es importante ver cuál es la condición para que esa semilla se convierta en una plantita tan hermosa como nos la pinta Jesús en este pasaje. El versículo 25 va a decir: el que ama su vida la perderá, pero el que desprecia su vida en este mundo la conservará para vida eterna. Ahí está. Quiere decir entonces este pasaje que la condición es que aquel que se busca a sí mismo, que se satisface a sí mismo, que se quiere encontrar consigo mismo, pues se va a quedar simplemente como un grano de trigo sin fruto. Pero todo lo contrario es aquel que se entrega a favor de otros, que sirve a favor de otros, que su vida es una vida dedicada al servicio. El Señor está diciendo: quien se preocupa por su vida, pues la va a perder. Es decir, ese grano de trigo no va a tener ninguna cosecha. Pero a diferencia aquel que se preocupa por trascender a favor de los demás, esa semilla entonces nos va a dar una matita con abundante cosecha, con abundantes frutos. Nuestra semilla debe abrirse al mundo, y así como Jesús brindó tantas bendiciones al mundo, así nosotros también debemos brindarlas en este tiempo. Allá en esa semilla debe estar sembrado el amor, y debemos darle amor al mundo. Debe estar el perdón en el interior de esa semilla.
Y por más difícil que a veces parezca, cuando lo damos a las personas ese perdón, esta semilla empieza a dar un fruto abundante. Reconciliación, justicia social, preocupación solidaria por el otro. Bueno, póngalo en tantas cosas que Jesús nos enseña para que en el día de hoy las podamos practicar. Por eso la condición para que esa semillita se vuelva en esta planta hermosa es precisamente darla en favor de los demás, como Jesús hizo. El pasaje nos dice claramente que es el proceso de lo que hizo el Señor, donde se abrió y se regaló hacia otros. Por eso Juan 3:16 dice que Dios nos amó de una manera extraordinaria, dándonos su Hijo, lleno de amor, para bendecir nuestra vida y para darnos una abundancia gigantesca. Luego, en el versículo 27, la Escritura va a decir: siento en este momento una angustia terrible. Mira lo que está viviendo Jesús. Unos griegos vienen a buscarlo. La respuesta del Señor es indudable. Ha llegado el momento, la hora de la glorificación, pero la glorificación es la pasión y la muerte del Señor. Y nos lo ejemplifica con el grano de trigo. Ahora, mientras está dialogando, de pronto el Señor nos abre un poco su interior, su corazón, lo que está pasando allá adentro. Y Él nos dice que el momento no es fácil, el momento no es sencillo. Siente una angustia terrible. Pero la angustia terrible que el Señor tiene no lo lleva a la desesperación y a perderse. Podemos tener angustias en la vida, dificultades, problemas que acongojan a veces nuestro espíritu. Pero una cosa es angustiarse y otra cosa es perder el control y desesperarnos. Jesús estaba angustiado, pero no perdió el control. ¿Y sabe por qué no perdió el control? Porque sabía que había confiado plenamente en su Padre Celestial. Ay, podemos pasar por momentos difíciles. La angustia se puede apoderar en algún momento de nosotros, pero el cristiano sabe que cuenta con la ayuda de Dios. Si estamos con Él, si Él está a nuestro lado, si Él nos fortalece, entonces podemos superar aún los momentos de angustia, mirando a nuestro Padre Celestial. Eso es extremadamente clave. En esta mañana la invitación es: mira al Padre Celestial, al Dios que nos ama. Por más angustiado que estés, no pierdas el control, no lo pierdas, que nuestro buen Dios tiene algo maravilloso para nosotros. El Señor va a decirles que esta glorificación por la que Él pasa, indudablemente, pues no es sencillo vivirla, pero con la ayuda del Padre se va a vivir más fácil. Y es allí donde Él nos puede mostrar el sentido de la vida, el verdadero sentido de la existencia. Y es cuando la vida tiene un valor superior a meramente lo que hacemos en ella. Si solamente nos quedamos en lo que hacemos en esta vida, ¿sí?, por pasar la vida, por trabajar, por conseguir dinero, pues fácilmente nuestra vida pierde sentido y pierde razón de ser. ¿Nacimos solamente para trabajar? ¿Nacimos solamente para tener dinero? ¿Nacimos solamente para tener una propiedad? Qué lánguida es la vida cuando no tenemos el verdadero sentido de nuestra existencia. Y es precisamente entender que cuando hay un valor superior a esta propia vida, ese valor superior le da razón a nuestra existencia. ¿Y sabe cuál es ese valor superior? La vida eterna con Cristo. El Señor nos lo va a decir aquí, que todo aquel que camina con Él, todo aquel que vive para Él, el Padre lo va a glorificar, el Padre lo va a ayudar, el Padre lo va a honrar y le va a dar vida eterna. Por eso el cristiano sí le encuentra sentido a su existencia. Más allá de las muchas cosas que podamos hacer aquí,
Hay un valor superior para nosotros y ese valor superior es vivir con el Señor por toda la eternidad. Quiero invitarles en este día a darle sentido a su existencia, a entender que una existencia que no se da para los demás, que no sirve a otros, que no se desarrolla en otros, pues es una existencia sin sentido. Pero también a buscarle un valor supremo a esta existencia, y ese valor supremo indudablemente lo vamos a conseguir a través de entender que hay una eternidad para nosotros, a la que Cristo se fue a preparar un lugar. Les voy a invitar en esta hermosa mañana a entender esta palabra. Podemos estar angustiados por muchas dificultades, por muchos problemas, pero el Señor hoy nos invita indudablemente a entender que en Él hay sentido para nuestra existencia. Oremos al Señor. Cierra tus ojos ahí donde estás. Las personas que están aquí, a lo mejor vivimos en un sinsentido de la vida. Vivimos en un no saber ni por qué vivimos. Como angustiados, como cansados a veces de vivir. Pero hoy el Señor sí nos da un valor para vivir, y es cuando podemos sembrar en otros, vivir para otros, servirle a otros, regar ese ministerio que el Señor Jesús nos ha dado en otras personas. Si nos buscamos a nosotros mismos, si nos volvemos egoístas, si pensamos solo en nosotros, nos perdemos la vida. Pero si lo hacemos para otros, la ganamos, y la ganamos eternamente. Ese es nuestro valor superior. Cierra tus ojos donde estás y dile al Señor que hoy le quieres encontrar el verdadero sentido a tu existencia. Padre Celestial, te damos gracias. Bendecimos tu nombre. Te glorificamos. Señor, a veces el sinsentido es de las cosas más terribles que nos pueden pasar. Pero en esta respuesta a los griegos, pues mostraste el verdadero sentido de tu existencia y por ende el verdadero sentido para nosotros. Ayúdanos a dar nuestra vida en servicio, a hacer de esto un mundo mejor. Que podamos aportar un granito de arena de lo que tú quieres que hagamos. Yo te lo ruego, Señor, y te pido por todos los que me escuchan aquí en nuestra sede, en la comunidad cristiana de crecimiento integral, y por cada casa que se abre en este momento a tu palabra. Ayúdanos a entender y a vivirla conforme a tu voluntad. Somos granitos de trigo que necesitamos caer en el fondo de la tierra y allí morir para que se germine una planta hermosa, distinta, y que esa planta lleve mucho fruto. Dios, estamos en tu presencia y queremos vivir para ti. Ruego por cada persona, hombre y mujer, niño, joven, adolescente, que me ha escuchado, para que su vida valga la pena vivirla. Muchas gracias, Señor. Amén y amén. Amén. Bueno, que el Señor nos ayude, porque sí hay sentido para la vida, y está por encima del dinero, está por encima del placer, está por encima de las ganancias, bueno, todo eso. Definitivamente sí hay sentido, y el mismo sentido es ese valor superior que es la vida eterna con el Señor. Un gusto poder estar con ustedes, seguir caminando hacia la Semana Santa. En la Semana Santa vamos a tener toda la semana actividades virtuales. Desde el lunes a las 8 de la noche siempre vamos a tener un espacio. Lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, 8 de la noche, vamos a encontrarnos. Tenemos unos invitados muy especiales que van a compartir
su perspectiva sobre esa semana, sobre la pasión, la muerte y la resurrección de Jesucristo. No podemos perdérnosla porque va a ser una riqueza muy grande. Y jueves y viernes santo, pues queremos tener un tiempo de ayuno en las horas de la mañana, también virtualmente. Nos vamos a encontrar por Zoom y allí disfrutar un tiempo de alabanza, de oración, de la palabra. Así que desde ya empiece a hacer esos preparativos para quedarse con nosotros en casa. No lo vamos a hacer presencial por cuidado. Es una semana donde las personas a veces acostumbran a salir, acostumbran a irse a un lado, a otro. Podemos tener peligros de una tercera ola de contagios. Entonces vamos a buscar al Señor, pero lo vamos a hacer ahora también desde lo virtual. Eso sí, el domingo lo hacemos presencial. Todos bienvenidos los que quieran venir a este lugar para seguir creciendo en este sitio, presencial o virtualmente. Tengan un extraordinario domingo. Dios los bendiga. Disfruten sus casas, sus familias. Y no nos olvidemos, nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bendiciones para todos.